Buenas noches, el Señor les bendiga a los que aquí están y los que están detrás de cámara, que hoy se conectan con nosotros. Es una bendición poder compartir este tiempo, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor y estar nuevamente juntos. Y un privilegio, hoy tenemos a Michael acá, que ha sido parte activa de este tiempo especial de los martes y vamos a sacar provecho a la palabra de Dios. O sea, hoy empezamos una nueva serie, ¿verdad? Así es. Vamos a ver, en todo este mes vamos a desarrollar un nuevo tema que va en esa línea de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Libertad sin responsabilidad es libertinaje. Vamos a ver la diferencia entre la libertad que Cristo ofrece y lo que hoy lamentablemente a veces el mundo interpreta como libertad, convirtiéndola más bien en libertinaje. Entonces vamos a orar para tener este tiempo. Michael va a orar entonces para iniciar en lo que yo comparto aquí con los hermanos, el link para que se conecten y de ahí adoramos de una vez al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das una vez más de estar en tu casa, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre, Dios. Venimos delante de tu presencia con corazones dispuestos, Señor, a recibir, Dios, lo que tú tienes para nosotros en este momento, Señor, que vamos a estar compartiendo acá, Señor, a través de las alabanzas, Señor, y de la palabra que se va a estar impartiendo, Dios. Que seas tú glorificado en todo momento, Señor, porque solo tú mereces toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, Señor. Y tu pueblo te dice amén y amén, Señor. Aleluya, Dios. Te adoramos a ti, Señor, porque de nuestro corazón, Señor, brota nuestra adoración a ti, Señor. Queremos ser el templo tuyo, Señor. Mora en nuestros corazones por siempre, Señor. Te anhelamos cada día más a ti, Señor. Que mi corazón sea templo de tu espíritu. Que mi espíritu hoy sienta tu calor. Sea yo una santa habitación, agradable a tu espíritu. Que mi corazón sea templo de tu espíritu. Que mi espíritu hoy sienta tu calor. Sea yo una santa habitación. Sí, Señor, te adoramos. Agradable a tu espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Sí, Señor, te adoramos. Que mi corazón sea templo de tu espíritu. Que mi espíritu hoy sienta tu calor. Aleluya, Señor. Sea yo una santa habitación, agradable a tu espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu.
Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu. Llena este templo, Dios, con tu espíritu. Llena este templo, Dios, con tu espíritu. Otra vez, llénanos con tu espíritu, Señor, porque Aleluya. te anhelamos a ti, Señor. Oh, te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesitamos más de ti, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dile al Señor, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorarte, Señor. Necesito adorar. Oh, danos de beber, Señor. Y dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial.
dame de beber. Necesito más. Necesitamos más de ti, Señor. Aleluya. Bendecimos su nombre, Señor, en esa noche. Necesito Aleluya. más. Necesitamos más de ti, Señor. Hoy más que nunca, en este tiempo que vive tu iglesia, tu pueblo y aún toda la humanidad. Señor, gracias por esta noche, porque nos permites aquí en tu casa tener acceso a los que de manera presencial están compartiendo y a los muchos más que de manera online están conectados. Que tu gloria se manifieste, se revele tu presencia a través de las redes sociales y que podamos ser, Señor, un instrumento de bendición a través de este tiempo de estudio de tu palabra y de clamor por las necesidades de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Estar compartiendo acá la palabra del Señor. Y vamos a hablar de un tema hoy que es un tema muy común, ¿verdad? Y sobre todo la sociedad actual en que estamos viviendo. La mayoría de los grupos, dígase, ¿verdad?, de cualquier tipo de cosa o justicia social que esté peleando. Así es. Todos buscan ¿qué? Libertad. Libertad. Es una palabra clave, ¿verdad? Todos claman por libertad. Libertad para, ¿verdad? Así es. Del para allá es donde va a variar el asunto. Libertad y derechos. Pero ahí que las dos más bien vienen conectadas, esas dos proclamas de hoy en día, Así exigencias es. que levanta situaciones sociales en muchos países y todo este asunto. Amén. Entonces, y la Biblia, la palabra de Dios también nos ofrece eso que el mundo hoy, en primer lugar, está buscando, y es libertad. Amén, así es. ¿Qué dice Juan 8:36? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Y de qué hijo está hablando ahí? Jesucristo. Jesucristo. Amén, así ¿verdad? es. Entonces, arrancamos en esta noche el tema con ese texto de Juan 8:36, que es la base para lo que vamos a hablar. Y no queda más que iniciar, dicho sea de paso, diciendo que la verdadera libertad, ¿dónde se encuentra? En Jesús. En Amén. Jesús. ¿Verdad? Es verdad que hay en esta era, como decíamos ahorita, de derechos, en esta era de buscar, ¿verdad?, cada Amén, uno amén. esa libertad que quiere tener y que pelean hasta por eso, ¿verdad? La gente se siente cautiva de muchas cosas, ¿verdad?, o preso de algún tipo Amén. de ley, de situación, de imposibilidad, y quieren lograr otra palabra clave, y más en este mes de septiembre, ¿verdad?, que pasó la independencia. Amén, así es. Y quieren llegar a tener esa independencia en su vida para poder a su manera decidir, tomar decisiones, accionar y que con ello haya también una celebración, ¿verdad? Así Hay un es. apoyo al respecto, porque eso es lo otro que hace sentir libre a las personas. Cuando lo que hago, los demás también lo apoyan y lo Así celebran. es, así Entonces es. me siento libre, ¿no? Así es. Me siento que voy sin mucho freno hacia adelante. Libre y apoyado. Y apoyado. Así es. Y eso refuerza un poco más esa sensación de libertad. Pero volvemos al caso. Por más que se pelee, por más que bronca hagamos, por más que batallemos por las libertades y los Amén. derechos individuales, ¿verdad? Muchas veces y lamentablemente la mayoría de estas luchas que buscan algo que se llama libertad terminan consiguiendo un efecto secundario Así es. que se confunde mucho con la libertad, y es el libertinaje. El libertinaje. ¿verdad? Así es. Es el libertinaje, lamentablemente, y no es algo provechoso para la vida del ser humano y mucho menos para el cristiano, el Hijo de Dios. Por ejemplo, hoy se clama por libertad de expresión. Así es. Hay países como estos, ¿verdad?, en el que vivimos, que gracias a Dios hay libertad. Amén. Hay libertad en eso, ¿verdad? Amén, Se amén. supone. Hay otros países que no hay libertad de expresión, Así es. ¿verdad? Que usted tiene que cuidarse qué es lo que dice, porque hay consecuencias. Así es. Libertad de movimiento, cosa que, bueno, sin oponernos a las leyes que están establecidas, pero con esto de la restricción, Amén. Amén. más de uno quiere tener libertad de movimiento, ¿verdad? Así es. Y así poder es. hacer sus gestiones y demás. Libertad de elección, Así es. es decir, sentirse libre y amparado en las elecciones y en las decisiones que se quiera tomar. Amén. Pero
El asunto es que si nuestra libertad, la cual anhelamos, buscamos y peleamos por ella, no la ejercemos con responsabilidad, Amén. lamentablemente va a parar en algún momento en libertinaje. Amén, así es. Esa es la problemática. Ahora vamos a ver qué dice la palabra, en qué consiste esta libertad que Cristo nos ha dado y cómo podemos y debemos vivir esta libertad responsablemente. Así es. Porque son las dos cosas que vamos a poner sobre la mesa. Cuando hablamos de nuestro tema, ¿verdad?, la vida cristiana, lamentablemente el concepto, el criterio generalizado que mucha gente tiene de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo, es que es un lugar lleno de prohibiciones. Amén, amén. Y por ende no hay libertad. Así es. En apariencia, ¿verdad? La mayoría de la gente piensa en la iglesia solo en no, no, no. Así es. Me van a decir que no por esto, que no se puede hacer lo otro, que no aquí, que no allá. Y entonces eso parece que no es necesariamente libertad, ¿no? Así Que es. uno está preso de un montón de requisitos, de deberes, ¿verdad? Y cuestiones. Amén. Sin embargo, porque lo vemos de esa manera, porque parece que se nos limita Amén, a los así es. deseos que tiene la persona. Y de hecho hay muchas personas que no vienen a la iglesia o no vienen a Cristo porque piensan que se les va a limitar ciertas cosas Sí, que les gusta hacer en la vida que llevan común, y entonces dicen, no, pues es que si me meto en la iglesia o me meto con Dios ya no voy a poder hacer esto o aquello, y entonces se les corta esa libertad que, Sí. que ellos tienen. Voy a perder esa independencia, voy a Amén. perder mi libertad, Así voy a es. perder, ¿verdad? Entonces, eso es parte, ¿verdad? A veces de las muy buenas aparentes excusas, las cuales Amén. nada que ver, ¿verdad? Así es. Que se tiene, que muchos tal vez dicen para no acercarse al Señor y a la casa de Dios, al gremio cristiano. Sin embargo, libertad, hermanos, lejos de lo que la gente interprete, es hacer la verdadera libertad. En primera instancia se manifiesta en hacer lo que agrada a Dios. Amén, así es. Y yo soy libre de decidir hacerlo, hacer Amén. lo que agrada a Dios. Amén. Nadie me obliga, Así es. ¿verdad? Vemos al mismo tema, hay gente que dice, no, es que si voy ahí ya después el pastor me va a decir que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, Así es. ni que yo viviera en casa de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, Así es. no voy a tener chance de hacer aquí y allá porque el pastor me va a prohibir, pues si yo no voy a estar en su casa. Es decir, usted es libre de decidir en la libertad que tiene, Amén. agradar a Dios o no hacerlo. O no hacerlo, así es. Es parte de, en este caso, lo que propicia la libertad que en Amén. Cristo tenemos. También la libertad es de decidir no hacer lo contrario, ¿verdad? Tiene usted libertad de decidir no hacer lo que desagrada a Dios. Amén. Ahí están los dos extremos. Y eso es un asunto que tiene que ver con el uso de su libertad y cómo lo uso responsablemente, ¿verdad?, para la honra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que antes del Señor no había mucha opción, ¿verdad? Amén. Antes del Señor sencillamente éramos esclavos, la vida para nosotros parecía correcta, adecuada, sin embargo Así era es. una vida totalmente apartada de Dios. Por eso la Biblia dice cosas en las cuales ustedes andaban antes, ¿verdad? Así es. Cuando hace la lista de mención de conductas que no son compatibles con los principios de Dios. Amén. Entonces esas cosas nos tenían a nosotros atados. Sin embargo, la falacia, palabrita de domingo, ¿verdad?, es que aún el mundo, cuando estábamos en ese nivel, ¿verdad?, en ese gremio, uno pensaba que era libre. Amén, así es. Ya, yo hago lo que quiera, me muevo en lo que quiera, decido lo que quiera, actúo como quiera, yo soy libre. Y no nos dábamos cuenta que más bien éramos esclavos, Así es. Esclavos del pecado. ¿sí? Y de Amén. todas esas pasiones que gobernaban nuestra vida y nos hacían andar, ¿verdad? Amén. Decía un pastor que usted conoce, suelto y sin vacunar. Suelto y sin Pero ahora hay que cambiar, ¿verdad? Amén, así es. Ahora el dicho tiene que ser suelto y vacunado, ¿verdad? Porque más de uno ya pasó por ahí, ¿verdad? Y doble, ¿verdad? Y doble, ya pasamos ahí en esa, por ahí por donde asustan, dicen. Amén, amén. Entonces, ahora, en hacer un uso responsable de la libertad, ¿verdad?, uno tiene que hacerse esa pregunta clave. ¿Es pecado hacer esto o aquello? Porque hay cosas que, aunque específicamente no están estipuladas de manera literal en la palabra del Señor, Amén. ¿verdad?, hay cosas que uno entiende, hay conductas, hay prácticas que uno entiende que no honran a Dios, que no son compatibles con los principios del Señor y por ende tampoco me benefician a mí, Amén, así es. ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa con el pecado?
¿verdad? Con las conductas pecaminosas. No es un asunto solo de que a Dios se le pegó la gana, te voy a dar una listica, no hagas esto y esto y esto y esto, porque si lo haces te va a ir feo. Así es. Y hágalo porque yo soy Dios. Dios no es eso. Amén. Cuando el Señor nos dice no hagas algo, ¿a quién le conviene más? ¿A Él o a mí? A nosotros mismos, claro. ¿Por qué? Porque Él sabe que si lo hacemos estamos actuando mal Y además, y además le estamos desagradando a Él. ¿y el daño para quién Y es? el daño ¿Para es Dios o para quién? Para uno mismo. Para uno mismo. Amén, así es. Esa es la parte que muchas veces, en esa ausencia o en esa aparente libertad, que más bien es libertinaje, la gente no valora. Cuando el Señor nos dice, mejor no esto y no hagas lo otro, porque además de que no me agrada, no te conviene, no es algo que te edifica, que lo vamos a ver ahora en la palabra, no es algo que te bendice. Hermanos, los más beneficiados, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Amén. ¿Verdad? Nosotros. ¿Qué de malo? Esa es otra pregunta que hoy en día, ¿verdad?, se hace la humanidad cuando actúa o decide, se mueve de una u otra manera. ¿Qué de malo tiene que yo haga esto o lo otro? ¿Verdad? La famosa frase, ¿qué tiene de malo? Amén, así es. Bueno, por ejemplo, la Biblia no dice, no te drogarás. Así es. Y entonces, Michael, usted como buen cristiano ya de tiempito en las cosas del Señor, ¿por qué entiende que la drogadicción es algo que no es bueno y que delante de Dios es pecado? Amén. Si la Biblia dice, no dice, disculpe, no te drogarás, así literalmente. Amén. Bueno, primeramente es porque es un daño a mí mismo, ¿verdad? A mi cuerpo, a mi organismo. Y el más perjudicado voy a ser yo, ¿verdad? Podemos ver los ejemplos de las personas que usan este tipo de drogas, algunos más fuertes, otras más leves, y vemos cómo las más fuertes afectan el estado incluso hasta físico de las personas, Sí. ¿verdad? ¿Sí? Por otro lado, bueno, estando en los caminos de Dios, entendemos y sabemos que no es algo que a Dios le agrade, ¿verdad? Nos ha Aunque dejado, no lo diga de manera no lo diga, literal. nos ha dejado nuestro cuerpo y nosotros somos templo de Cristo, ¿verdad? Sí. Somos ese templo. Entonces, aunque nos reunimos y bueno, ya lo hemos dicho muchas veces en cuatro paredes, y esto se denomina como la casa del Señor, es nuestro cuerpo, que es el templo del Es el Señor. templo del Espíritu Entonces, Santo. y como Él no lo dio, y obviamente tenemos que cuidarlo de la mejor manera, ¿verdad? De la mejor forma. Amén. Y es que sí, hay muchas personas, hermanos, que hoy se agarran de este asunto, ¿verdad? Amén, así Bueno, es. pero la Biblia no dice eso, Así es. ¿verdad? Yo tengo este y este problemita y bueno, no lo veo ni como problema, es algo que a mí me gusta, yo tengo la libertad de hacerlo, de decidir. Y la Biblia no dice en ningún lado que eso es malo. Amén. Y bueno, sí, obviamente la lista no es, la Biblia no especifica una lista detallada, con Así lujo es. de detalle, dicho sea de paso, de todos los pecados habidos y por haber. Pero cuando enumera varias conductas pecaminosas, Amén. hay una coma casi siempre al final, en los varios pasajes que aparece, que dice, y cosas semejantes a estas, sobre las cuales os amonesto. Amén. Así que en ese pedazo que dice cosas, conductas semejantes, agréguele esa parte. Agrega todo el resto. ¿Verdad? Métale eso, que como usted lo decía ahorita, que no porque Dios me lo haya gritado a la oreja, Amén. que es malo y que no quiere que lo haga, sino hasta por la experiencia práctica de ver la vivencia de Amén. cómo eso ha arruinado las vidas de otros seres humanos, usted dirá, pero bueno, ¿qué de bueno tiene? ¿Cómo me es. puede bendecir a mí si a otro le arruinó la vida, verdad? Así es. Ahí entonces, por sentido común, sin que se nos tenga que aparecer un ángel o el mismo Dios a gritarnos en el oído de Amén. que no es algo bueno, uno entiende de que es una conducta que me daña a mí y por ende se hace pecado, Así es. Así ¿verdad? es. Porque daña el cuerpo del Espíritu Santo, que soy yo, el templo, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Entonces, hay 4 cositas que vamos a ver aquí, que Amén. 4 principios para uno identificar si lo que estoy haciendo, lo que estoy actuando, tiene que ver con mi libertad o Amén. automáticamente se convirtió en libertinaje, Así es. ¿verdad? En algo que realmente no es compatible con los principios del Señor. Y lo vamos a hacer en son de pregunta para analizarlo Amén. un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver la primera. La primera línea que vamos a ver hoy tiene que ver para uno, en este caso va a ser como un termómetro, para Amén. medir si lo que voy a hacer, lo que quiero actuar, lo que quiero decidir es correcto o no.
¿Me puede llevar eso que voy a hacer a la esclavitud en mi vida? Amén. Es decir, esto que quiero decidir, ¿me va a esclavizar? ¿Va a convertirse en mi dueño? Porque cuando yo me hago esclavo, quiere decir que automáticamente tengo un dueño, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es la primera pregunta que uno tuviera que hacerse cuando va a decidir hacer algo. Porque si lo hago por la libertad que Cristo me da y conforme a los principios de la palabra, yo sigo perteneciendo al Señor, Dios, Él es mi Dios y yo soy su Así hijo. es. Pero si lo hago y se convierte esto es una excusa para el libertinaje, automáticamente yo me vuelvo esclavo de eso. Esclavo, así es. De un vicio, de una conducta, Amén. ¿verdad? De algún tipo de atadura que no es necesariamente lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 6:12 aquí en otra versión? Amén. Dice la traducción al lenguaje actual: todo me está permitido, pero no todo me es para bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Amén. Y ahí Amén. hay dos cosas, ¿verdad? Importantes. Dice la Reina Valera 60, todo me es lícito, Amén. pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar Amén. de ninguna de esas cosas. Así es. Es decir, en la primera parte, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? La Biblia dice lícito o permitido, según la versión Amén. que tengamos. Es decir, usted podría hacerlo. Quizás hasta en algunos países, en algunas culturas, este asunto no sea necesariamente un delito. Quizás es. ni siquiera, como hablábamos ahorita, está prohibido aquí en la Biblia de manera literal. Pero si esa conducta, esa decisión que yo voy a tomar, me va a llevar a ser un esclavo de eso, Amén. es mejor decidir no hacerlo, Así es. ¿verdad? Porque voy a poner un Señor sobre mi vida que no es necesariamente el Señor Jesús, Así es. ¿verdad? En muchos ejemplos, hermano, en muchas cosas. Por ejemplo, hoy tenemos, ¿verdad?, algo como El celular. el celular, algo tan Así común, ¿verdad? Hace años atrás esto era un sueño que nadie imaginaba. Así es. Había que hacer fila en el barrio y ojalá no le arrancaran el cable al teléfono del pueblo, ¿verdad? El Para, pueblo. para uno poder Así es. marcar ahí por teléfono, ¿verdad? Con la chiquilla. Entonces, llegaba uno y se encontraba el cable colgando y ya se fregó la llamada hoy. Y el que llegaba con más monedas era el que aprovechaba. Y el que tenía más monedas podía hablar un mayor poco tiempo, más ¿verdad? y los demás hagan la fila, ¿verdad? Así Espere es. ahí lo que pueda. Esa era la comunicación. Hoy en Sí. día el mundo está intercomunicado. Así es. El día de ayer, creo que fue ayer, el mundo sufrió, ayer o antier. Ayer, sí, ayer. Ayer, ¿verdad? El mundo sufrió, porque se cayeron 3, el internet por casi todo el día, Así es. y ya, y más de uno, acá hasta que quería, bendito sea Dios, tirarse un puente, pobrecito, se quedó sin Así WhatsApp. es. Entonces, y esto se ha convertido casi que en parte de la sangre de uno, Así es. ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene el asunto. O el aparato, para nosotros entendemos que es una herramienta para yo usarla para cierta actividad provechosa y necesaria, o yo me convierto en un esclavo del aparato. Amén. Es decir, algo sin vida se convierte en mi Señor. Me domina, me consume mi tiempo, me consume mis energías y me saca de mí todo lo mejor y hasta lo peor. Amén. Y entonces, sin darme cuenta, un aparato sin vida se convierte en mi Señor Así es. y yo me convierto en esclavo de eso. Amén. La Biblia no dice, no te pasarás más de 6 horas diarias metido en internet. No dice eso. Amén. Así es. La Biblia no dice, no te pasarás más de 3 horas pegado ahí al teléfono que te va a quedar ciego, ¿verdad? No dice eso en ningún versículo, por lo menos yo no lo he encontrado. ¿Usted ha visto Yo- alguno? Yo tampoco. ¿Verdad? Todo lo que he leído, no, ¿verdad? Pero si se da cuenta, ¿es o no es algo que te puede afectar? Así es. Así es. ¿Verdad? Si se supone que nosotros le debemos a Dios la 10ª parte, si lo vemos en esa medida, Amén. imagínense, si no somos capaces de darle 2 horas y 40 minutos 40 del día a minutos. nuestro Dios en oración, en lectura y demás, hermano, ¿cómo vamos a dedicar 5 o 6 horas pegados? ¿Verdad? Así es. Entonces, a veces son ataduras que nos esclavizan y no es porque vino un demonio y nos lo puso ahí, ¿verdad? Es porque yo lo decidí hacer. Así es. Hice un uso de mi libertad para decir, bueno, lo tengo, lo uso. Estoy poniendo un ejemplo muy normal. Hay otros que son peores, ¿verdad? Claro, así es. Y entonces hago uso de eso y no me doy cuenta que es el uso de esa libertad me convirtió en esclavo, Amén. ¿verdad? Entonces es un problema a veces muy serio. Entonces, en lugar de agarrar lucha y estarnos preguntando si es pecado o no, si es permitido o no, para un cristiano
varias conductas y prácticas que son incompatibles con Dios, uno debiera preguntarse a sí mismo, ¿esto me va a llevar a la esclavitud? ¿Esto que estoy decidiendo que quiero hacer, haciendo uso de mi libertad, se supone, va a dominar mi vida? Amén. Y eso serían buenas preguntas, ¿verdad? Que uno tuviera que hacerse cuando va a actuar hacia algo, cuando va a establecer una relación. Amén. La Biblia aconseja: no te unáis en yugo desigual con los incrédulos y todo lo demás. Qué bonito sopesar eso y decir, bueno, esto que voy a decidir me va a esclavizar, Así es. me va a quitar mi tiempo, me va a quitar mi espacio, me va a quitar todo. Entonces, aunque tengo la libertad, aunque me es permitido hacerlo, mejor me abstengo. Amén. Así es. Mejor digo que no, porque no bendice mi vida, no, ¿verdad? Es algo que me va a traer provecho. La segunda pregunta clave, porque cuando decidimos, aquí no hay un asunto que solo me afecto yo. Amén. Normalmente mis decisiones afectan a mi entorno, dependiendo de mi lugar a nivel familia. Amén. Aun cuando el que decide es un niño pequeño en la casa, eso va a afectar el entorno alrededor por las consecuencias que eso trae. Peor cuando el que decide son los padres o los que tienen un nivel de autoridad y toman ese tipo de pasos. Lo que quiero hacer, esa es la pregunta. La primera pregunta es, ¿lo que voy a hacer me va a esclavizar? Amén. Me pudiera esclavizar. Lo segundo, lo que quiero hacer puede ser un tropiezo para mi prójimo, para las personas a mi alrededor. Y es una buena pregunta. Amén. Así es. A ver, ¿qué dice 1 Corintios 8, 9 al 13? Mi buen Mike. Dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tiene tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces, este hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento, al pecar así contra los hermanos. Y hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes con Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Yo no diría esa parte final, ¿verdad? Ay, Dios mío, con la carne no con se la meta. carne no se juega. Pero bueno, Amén. el apóstol Pablo estaba enfocándose en un tema muy importante. Amén, así es. Que era el asunto de la carne que era sacrificada a los ídolos. ¿Verdad? Mire, a veces uno puede tener ciertos criterios. Así es. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, según la costumbre del pueblo de Israel, la carne de cerdo o el animalito como tal, y obviamente su carne, es considerada, no solo es hasta la fecha. Es considerado a la fecha, según esta cultura, un animal inmundo. Así es. ¿Verdad? Entonces no pueden comer carne de cerdo, Dios libre a un judío comer carne de cerdo. Voy a poner un ejemplo. Así es. Entonces, para ellos eso es pecado. Ante Amén. la ley de ellos es pecado. Amén. Ahora, uno pudiera decir, bueno, para él es pecado, pero para mí no. Así es. Ya, yo puedo comer todo el chancho que quiera, yo no. Y ojalá chicharrones, todo eso. Qué bueno. Así que no. Pero ahora imagínense, usted va a compartir, ¿verdad? Un día lo invitan a una casa, o usted invita una delegación que venga de hermanos cristianos que sean israelitas, ¿verdad? Y vengan a su casa y se sienten con usted. Le vengan y le pone el mero puerco asado, el chancho asado en el medio de la mesa. Primeramente sería una ofensa. Entonces, usted se da cuenta y dice, wow, para mí Así es. no es conflicto. Así es. Para mí no hay ningún problema. Pero para ellos obviamente va a ser un problema serio. Estaría yo ofendiendo lo que ellos creen. Estaría yo buscando. No, pero usted puede discutir, ¿verdad? Amén. Si quiere, coman, y si no, no, después sí me lo como yo, que yo no tengo problema con eso. Sí. Pero entiende la idea de la parte de. En otros ejemplos, porque aquí también era lo de la carne dedicada a los ídolos, en las cosas que obviamente se veían como pecado. Amén. Gloria a Dios. Uno tiene que cuidarse más, porque a veces tenemos ciertos criterios, no sé, por poner dedo en la llaga, como el asunto de la bebida.
Así es. ¿Verdad? El asunto de la vida. Algunos dicen, bueno, tomarse una cervecita en la casa, en familia, no es pecado. Me la tomo ahí, ¿verdad? Y no sé qué. Pero ya, hermano, usted que es un ministro de alabanza, con su esposa, ¿verdad? Que es una de las cantantes, lo ven ahí en el puro bar aquí o en uno de los restaurantes de la esquina y pasan algunos hermanos nuevos que llegan a la iglesia y lo ve a usted con un par de cervezas en la mesa. Amén. Y hermanos, ahí es donde la mula botó a Genaro. Así es. Y eso que está parado ahí, yo a esa iglesia no voy más. ¿Cómo es posible? A usted ya lo vieron borracho. Amén. Así es. ¿Verdad? Entonces, a veces uno puede tener ciertos criterios Amén. donde dice, bueno, tal vez para mí tomarme un poquito, cosa que yo en particular, gracias a Dios, no tengo ese pleito, por lo menos no porque piensa así, sino porque soy astemio, Así es. con la bebida no soy compatible, pero lamentablemente, ¿verdad? Algunas personas tienen ese tipo de criterio un poquito más flexible Amén. y en algunas ocasiones, si eso se va a convertir en una piedra de tropiezo para otra persona, Amén. que sencillamente diga, eso es del diablo, eso no se puede hacer, que dice la palabra, mejor me Mejor abstengo. No, abstengo a hacerlo. Así es. Porque aunque yo piense que no es problema, mejor me abstengo. Amén. Si yo voy a compartir con algunos hermanos que piensan que la ropa tiene que ser, ¿verdad?, a cierto tamaño y demás, Amén. no me voy a aparecer yo ese día con una minifalda o con otra cuestión que sé que para ellos va a ser, aunque yo tenga mi libertad para hacerlo. Así es. Es decir, yo me he visto como me da la real, diría alguien, ¿verdad? Yo entiendo que no está mal y yo creo que así me veo bien, hermano, pero vas a compartir con otros. Así es. Entonces, por amor y respeto a otros que piensa diferente, uno debiera tener un equilibrio, ¿verdad? Amén. Y poder entonces pensar en esto, porque si mi libertad se convierte en una piedra de tropiezo para el otro, ya, hermano, ¿verdad? Es cuando viene a ver, entonces me convierto yo. Además, como decía el texto, si aquel que es débil en algunas cuestiones en su manera de ver, te ve a ti haciendo, Amén. practicando la conducta que para él es un conflicto, termina él haciendo lo mismo y lo va a justificar. Ah, yo voy a Amén. fulano, yo voy a Así mengano. es. Sí, este pasaje siempre, bueno, se ha relacionado mucho con el asunto de festividades y estas Sí. cosas. Y a veces, ya, y no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? A veces uno ha cometido el error de, tal vez hay alguna festividad por ahí, y uno sabe, ¿verdad?, el trasfondo de todas estas cosas, y a veces uno va y se compra sus cosas, y los churros y todo esto, ¿verdad? Y a veces, ya, y lo ven a uno que salió de ahí porque se fue a comprar un churro, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ya, puede que, como dice Pablo, alguien débil lo ve a uno y dice, este andaba ya Sí. en aquella fiestón. Y por salir de ahí seguro estaban en el mero redondel ahí meneando el lo dudo, esqueleto, ¿verdad? exactamente. Entonces, y eso que es el que se para ahí a ministrar, ¿verdad? Y después quiere Exactamente. jugar de santo. Entonces, para no dar pie a toda esa problemática, ¿verdad? Amén, O amén. a ese tipo de conflicto, hermanos, ¿cuál es el mejor consejo? Abstenernos. Abstenerse, amén. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hay de libertad en eso? Porque yo no tengo problema, para mí no es un conflicto. Pero por amor y para no ser un tropiezo para otro, Amén. la palabra habla de otro término. Bueno, por lo menos menciona cosas que se relacionan con otro término y es apariencia de pecado, Amén. que también lo dice en algunos versos. A veces hay conductas que para nosotros no nos parece que sean ofensivas Así o es. negativas, pero si dan pie a que haya apariencia de pecado, Amén. ¿verdad? Es decir, usted es un hombre casado, felizmente casado, y va a ser doblemente papá Amén. en poquito, ¿verdad? Antes que termine el año, Mike. Amén, así es. Amén. Entonces, ya, y de pronto ahí una compañera de trabajo quiere que usted le hable del Señor, Mike. Y usted, que es un buen cristiano, dice, claro, venga, vamos a hablar. Y esa compañera le dice, no, pero aquí no. Yo quiero, ¿verdad?, que me invite ahí a Rufino y usted, ¿verdad?, ahí nos sentemos a compartir ahí Si paga y la nos cuenta. comamos una comidita, Si paga la cuenta, dice uno, ¿verdad? ¿verdad? Y nos comemos una comidita y nos pasamos ahí un par de horas ahí, que no sé qué. Y usted dice, wow, eso suena muy interesante, Así es. pero yo soy un hombre casado. Amén, así es. Yo le debo respeto y honra a mi esposa. Y aunque yo sé que usted está como el COVID, ¿verdad? Cada uno por allá, Amén. yo estoy por acá. Nos ven 2 horas sentados en un lugar público tan visible y yo sentado con otra
Le puedo estar predicando el evangelio, Así es. pero al mismo tiempo voy a hacer de piedra tropiezo para gente, ven acá, pero ya Aquí él dejó la trae a doña comer, y se fue con otra. sí, trae a comer a la otra dama y a la doña la tiene clavada en la casa. A la otra la trae Rufinos y a la doña no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagínese. Y aquella que coma, ¿verdad? Que se coma, ¿verdad? Lo que pueda allá, lo Sí, que sí, hay lo que haya en la en la nevera. Entonces, ese es el asunto. Es Amén, decir, amén. estoy dando, Así es. estoy siendo, sin yo buscarlo, estoy haciendo un uso de mi libertad Así que es. viene a ser para la otra persona un tropezadero. Tropiezo. Entonces, al final se convierte en libertinaje. Sí, y De- lo peor de todo es que, como dice el versículo en el último párrafo, y hace pecar a uno a esa persona. Sí, la otra persona dice, pero entonces yo no estoy tan mal. Exactamente. Que me guste la secretaria no es problema. Sea Y tan si me ingrato. voy y me tomo un café o algo, ya, y si de Sí. por sí el líder de alabanza lo hace, Así es. y a la así pura es, cara todo el mundo se siente. Entonces, Así es. hermano, ¿cuántas cosas evitaríamos? ¿Verdad? Amén. ¿Cuántas situaciones embarazosas se evitarían si nosotros analizáramos un poquito? Bueno, Amén. soy libre para hacerlo, yo no le veo nada de malo, Así es. pero ¿cómo lo verán los demás? Y es que hoy en el uso de la libertad está también el asunto, y a mí que me importa lo que hagan los demás. Amén. En mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, hermanos, a mí sí me debe importar. Amén, claro. Así Y no es porque yo viva por lo que digan, piensen, opinen los demás. Es que yo soy la cara Amén. de ¿verdad? Lo que representa al Señor, al reino de Dios aquí en la tierra. Somos la luz que alumbra este mundo. Amén. Amén. Somos la luz, somos la sal Amén, y así somos es. la Biblia que el mundo lee. Así es. Entonces sí debe importarnos, ¿verdad? El hacer uso de mi libertad individual y que eso venga a ser un tropiezo para otro, mi Amén. libertad se convirtió en libertinaje. Así es. Amén. Y eso es un problema muy serio. Gloria a Dios. Mateo 18:6. ¿Qué dice, hermano? Amén, dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Y sí, y ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Amén. La piedra era bien grande. Amén, así es. ¿Y por qué tropezar a uno de estos más pequeños? ¿A qué se refería con los hermanos más pequeños? Los más débiles, los más... Los más nuevitos, los Más que tienen nuevos. menos conocimiento, Así, los que amén. tal vez no tienen algunos criterios muy claros. Así es. Ya, hermanos, Los que están ahí empezando. sí. Amén. Entonces, ya, y lo agarran a ustedes fumando y dicen, no, pero yo no, es uno electrónico, ¿verdad? No, no Así es de es. verdad. Ya Sí. es lo mismo. Amén. Estoy dándole al mismo pie, ¿verdad? No Así es, así es. no es un asunto. Entonces, en esto también tenemos que ser muy realistas Amén. como cristianos, como hijos de Dios. Amén. La madurez nos diría a nosotros, si esto que voy a hacer, si esto que voy a actuar, aún haciendo uso de mi libertad, va a ser de tropiezo para aquel que está empezando en Cristo, va a ser un obstáculo para aquel otro, ¿qué tengo que decir? Mejor no lo hago. Amén, así es. Abstenerse. Mejor no lo hago. Así es. Mejor digo, bueno, no, ya, y aunque tengo toda la gana del mundo, pero mejor me la Amén. aguanto para no ser de tropezadero a otro que pueda obviamente serle eso una muy buena excusa para no Amén. acercarse al Señor. Ahora, dos preguntitas más que tenemos que hacernos cuando queremos hacer un uso responsable de nuestra libertad. Y la tercera sería, ¿lo que quiero hacer será edificante para mi vida? Amén. No estoy diciendo gratificante, Amén. porque posiblemente sí, ¿verdad? Así es. Es edificante. Lo que yo quiero hacer, lo que quiero decidir, va a edificar, Amén. bendecir mi vida. Leíamos ahorita en 1 Corintios 10:23. ¿Qué dicen? Amén. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Ahí está, hay otra Amén. versión buena ahí, ¿verdad? Amén. No todo es provechoso, no todo es Es constructivo. Amén. Y eso hay que analizarlo. Edificar quiere decir que no me trae provecho, Amén, así que es. es algo que no me ayuda a crecer, ¿verdad? Y hermano, aquí hay algo clave. Lo que no me edifica, automáticamente me destruye. Así es. Y eso es algo que uno tiene que realmente ser muy sincero delante de Dios. Entonces, en muchas situaciones de mi vida tendríamos que preguntarnos algunas cositas. Amén, así es. ¿Verdad? ¿Cómo cuáles?
mi grupo de amigos, los compas, Amén. mi círculo más cercano, edifica mi vida? Amén. Así es. ¿Será que... Y no estamos diciendo aquí que usted no pueda tener amigos seculares, digamos, que no pueda tener, relacionarse en este caso con personas que no necesariamente sean cristianos. Pero uno se pregunta, ¿de verdad serán de bendición para mi vida? Así es. ¿De verdad se traerán a mi vida un provecho personal? Amén. Y entonces, si mi grupo de amigos, cuando me relaciono con ellos, me doy cuenta que a lo único que me lleva es a muchas veces hacer cosas que sé que no le agradan a Dios, Amén. a decidir cosas que yo sé que no me traen ni siquiera bien a mí mismo, entonces tendría que preguntarme, ¿edifica mi vida? Así es. Las películas que veo, ay, Amén. por poner ejemplos muy comunes, las cosas que veo en internet, en el tele, edifica mi vida. La música que escucho, un tema hoy muy importante, Amén. edifica mi vida, me ayuda a crecer, porque hermano, todo ministra. Y Amén. si hay algo que ministra de una manera sobrenatural a nivel espiritual, la vida de una persona es la música, Así es. para bien O para mal. o para mal. Así es. La música desde que fue creada mueve las tres partes de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Así es. ¿verdad? ¿Qué sería? La letra, la melodía y el Y el ritmo. ritmo. Así es. Por lógica, que mueve el ritmo? Así la chuleta. La chuleta, la indumentaria, ¿verdad? Eso es lo que Así menea, es. ¿verdad? Así Es es. ahí el asunto. Y entonces, la letra mueve el El alma. alma. Así es. Por eso es tan importante uno estar claro de qué es lo que estamos escuchando. Amén. Y el espíritu lo mueve la melodía. Así es. La música es algo que ministra nuestra vida. Y a veces, aunque creemos, y no estamos satanizando de que música cristiana es música mundana, pero uno tiene que tener un filtro, hermano. Amén. Yo recuerdo en esos tiempos de chiquillo, hace poquito eso, Así. allá en mi tierra, que todavía no zapateaba mucho el inglés, y se ponían de moda en esa etapa, ¿verdad? Algunas canciones en inglés, que no crea que eran muy bien tomadas, ¿verdad? En un ambiente Así es. comunista, y la gente cantando aquello, ¿verdad? O medio cantando, ¿verdad? Lo que entendían que sonaba. Y nos dimos cuenta un día que estábamos cantando Hotel California y que se había puesto de moda. Y después, cuando ya nos convertimos al Señor, vimos que el famoso Hotel California que estábamos cantando como la gran cosa es la Así. sede de la iglesia satánica Así es. en Estados Unidos, donde el Señor reprenda al diablo. Y yo medio cantando o inventando esa cochinada Así es. y no sabía ni qué es lo que estaba diciendo. Pero no me doy cuenta que aún en el desconocimiento que Amén. tengo de la letra, eso está edificando, Así es. está ministrando mi vida. Esa es la, Correcto. esa es, Así es. esa es la. Entonces, me edifica lo que estoy viendo, lo que estoy Amén. escuchando, los juegos de video y así tantas otras actividades realmente edifican mi vida, Amén. me ayudan a crecer, a ser un mejor cristiano, hijo del Señor. Y en esta época, como ahorita estábamos tocando ahí el tema complicado, las redes sociales Amén. se han vuelto parte determinante, ¿verdad? Así es. En este asunto. Las conversaciones que tengo en las redes sociales realmente son edificantes para mi vida. A ver, usted cuando le dedica un ratillo ahí a revisar y demás, tomando 1% de lo que le llega a usted a su red social, ¿cuánto es bueno y cuánto es malo? Malo en el sentido de que usted sabe que no es algo muy provechoso que digamos. ¿Qué por Así ciento es. más o menos? Y básicamente casi que el 85-90% de las cosas que uno ve son cosas que no valen son- la pena, no no son edifican, compatibles, ¿verdad? no son compatibles a la vida. Aunque no tenga dos cristiana. cachos ahí, diga Satanás 666 Así es. y va para el infierno, no diga nada de eso, pero uno ve que si se pone, ay, me gusta, ay, ¿por qué no? Cuando Sí. viene a ver se hace parte de algo que Exacto. nada que ver, ¿verdad? Correcto. En este asunto. O a veces hasta yo le doy seguimiento a algo que no es muy bueno, Así es. ¿verdad? Que viene en deprimento de la vida de otra persona o de otra cosa. Me hace mejor persona estar metido en eso, me hace un mejor cristiano realmente estar involucrado en ese tipo de cosas, o al contrario, lo que hace es llenar de basura la mente. Así es. ¿Verdad? Hoy hay temas que son muy calientes Amén. en asuntos de las redes sociales y a veces uno, aunque no pone nada, aunque no dice nada, se conecta con eso. Así es. Y aquello empieza a manejarte, ¿verdad? Y todo lo demás, ya, y termina uno medio complicado. Así es. Yo soy mucho de leer comentarios. No me gusta estar comentando, la verdad, pero uno se da cuenta que aún
personas cristianas, ay Dios mío, hay cada comentario, Sí, y se sí, ponen sí. a discutir, eso es lo peor. Se ponen a discutir en algo que no tiene ni emociones ni Amén. sentimientos, como Así son es. las redes sociales. Así es. Y le ponen ahí a tal a tal otro, pero usted por qué esto, usted por qué lo otro, hijo del diablo. Y eso no tiene sentimiento, emoción. Así es. Y la Biblia dice, ¿verdad? No respondas al necio conforme a su necedad, Amén. porque si no, usted también actúa Así como es. un necio. Así es. Entonces mejor no responder nada, Amén. ¿verdad? Es mejor calladito, más bonito. Ahora, en otras cosas que también son más complicadas, hermano. ¿Será edificante para tu vida otras relaciones y demás, como el derecho que muchos dicen? Hay gente que se agarra a este asunto y dice, yo tengo el derecho de ser feliz. Amén. Y voy a probar con esta pareja, a ver cómo va, démosle bimba al asunto, a ver cómo nos acomodamos y demás. Pero ¿realmente será edificante para su vida la relación que está llevando con una persona que se da cuenta que no edifica, que no te bendice, que no te honra, que no te dignifica? Y después vienen las quejas, ¿verdad? Amén. Ay, qué malo, ay, qué mala, porque aquí, acá, aquí. Del principio no hizo caso. No Así escuchó el consejo cuando se le hablaba. Así es. Y las quejas vienen cuando las consecuencias llegan. Amén. Pero antes de eso no se piensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuidado hay que tener, hermanos, en este asunto? Amén. Cuando Así voy es. a decidir un paso, una relación, un accionar de mi vida, ¿me hará un esclavo? ¿Esclavizará mi vida? Así es. ¿Verdad? Lo segundo, ¿se acuerda la segunda? Amén. Lo que quiero hacer va a traer bendición para mi prójimo, Amén. Así es. es decir, va también a bendecir la vida de los demás. La tercera que estamos viendo ahora, lo que quiero Será hacer edificante. va a edificar mi vida, Así es. ¿verdad? Me va a ayudar a crecer espiritualmente. Y la última pregunta, Amén. que prácticamente es, yo diría que la primera, Amén. porque las tres anteriores tienen que ver conmigo, Así es. pero esta cuarta que vamos a ver, y si la dejo de último es para analizarla un poquillo, glorifica a Dios lo que quiero hacer, lo que quiero decidir, lo que quiero actuar, haciendo uso de mi libertad. Así es. Entonces, glorifica a Dios, realmente Dios es honrado con eso. 1 Corintios 10:31, ¿qué dice, hermano? Dice, en conclusión, ya sea que coma o beba o haga cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y sí, hermano, para la gloria de Dios no solo nos congregamos, no solamente leemos la Biblia, no solamente oramos, buscamos al Señor, le servimos, Amén. como estamos ahora acá. Para la gloria de Dios también hacemos todas las demás cosas. Amén. Nuestro trabajo, nuestro estudio, Amén. las relaciones interpersonales, la vida familiar, la vida secular. Hermanos, lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Así es. ¿Verdad? Amén. Y eso uno tiene que entenderlo, porque con eso yo glorifico a Dios. Es decir, los chicos que están estudiando, ¿verdad? Amén. Y algunos no tan chicos que seguimos estudiando. Así es. Para la gloria de Dios. Amén. Y esa es la palabra. Cuando se trata de ponerle ganas para obtener una nota, ¿verdad? Una buena nota en los trabajos que estamos haciendo, lo hacemos para solamente sentirnos bien con nosotros mismos, que le pusimos ganas, que somos inteligentes, que somos carga, o cuál debe ser la motivación principal. No, primeramente para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Amén. Señor, porque lo hago para ti también, yo quiero darte las mejores notas. Así es. Porque me diste la oportunidad de estudiar cuando otros no pueden. Yo quiero esforzarme y darte el mejor resultado de mi vida. Con eso te voy a honrar. Así es. Porque tal vez hay otras cosas que ni puedo ofrecer como otros lo hacen, pero yo quiero ofrecerte desde las Amén. cosas más mínimas, ¿verdad? Todo lo que hagamos, todo lo que actuemos, todo lo que decidamos, haciendo uso de la libertad que yo creo que tengo en el Señor, ¿verdad? Tengo que pasarlo por ese filtro. Amén. Así Glorifica a Dios, es. Amén. honra a Dios, al Señor le agrada esto que voy a actuar, a accionar, a decidir, a moverme. Y esto es un aspecto, hermano, esencial. Porque ahí ya no estaríamos tan concentrados en el asunto de las prohibiciones. Ahí ya no estaríamos tan metidos en el asunto de que, bueno, ¿será o no será pecado? Así es. ¿Verdad? Y algunos con el chistecito, pero no tiene nada de malo. Así es. Es decir, esto y aquello, o como hablábamos la otra vez en los juveniles ahí que compartíamos el tema, de por sí todo el mundo lo hace. Así es. Pero es que bueno, yo no soy todo el mundo. Así es. Es decir, Amén. yo soy un hijo de Dios, alguien diferente. Lo que haga, lo que actúe, lo que decida,
haciendo uso de la libertad que creo que tengo en Cristo, tiene que glorificar y honrar a Dios. Amén, así es. ¿Verdad? No, ese es el filtro. Aun cuando no parezca pecado, aun cuando no parezca aquí escrito en la palabra de manera literal, aun cuando sea aceptado por otras personas, si no glorifica a Dios, no agrada a Dios. Así es, así es. ¿Verdad? Y hoy, hermanos, hay muchas conductas, hoy hay muchas situaciones en la sociedad que estamos viviendo que se ha presionado, no es solamente que se ha hablado, no, ya es Amén, a así nivel es. presión y obligación para que se acepte. Hermanos, aunque la sociedad lo acepte, aunque los gobiernos, ¿verdad?, y los entes de poder lo aplaudan y impulsen leyes y cosas para que sea algo normal y natural, Amén. si no glorifica a Dios, no le es- agrada. Si está en contra de los parámetros del Señor, aunque todo el mundo lo haga, no es de Dios. Amén, así es. Y hay que tener la sinceridad y la valentía para decirlo de esa manera. Amén. Mantener Entonces, la posición. ¿sí? Y uno Como Dios de preguntarse, bueno, si esto y esto y esto, yo sé, aunque no lo diga literalmente en la Biblia, Amén. que no es algo que es compatible con los principios de Dios y su palabra, Amén. ¿para qué lo voy a hacer? Así es. Esa es la pregunta clave. ¿Para qué lo voy a hacer? Es porque soy libre y a mí yo puedo hacer lo que quiera, que para eso tengo la libertad. Y Amén. vivo en un país libre y puedo decidir lo que quiera y hacer lo que quiera. La libertad ejercida sin responsabilidad, Amén. ¿en qué se convierte? Libertinaje. En libertinaje. Amén. Y el libertinaje lo único que trae son malas consecuencias Malas consecuencias. para mí fracasos. y para todos los que me rodean. Amén. ¿Verdad? Amén. Ese es el asunto. Entonces, hermanos, tenemos que tomar muy en cuenta esto. La libertad debemos ejercerla con responsabilidad, sobre todo la libertad que tenemos en Cristo. Cristo, amén. Y cada vez que tengamos que tomar una decisión, un paso, accionar hacia alguna cosa, ¿verdad? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo nos damos cuenta si lo que estamos haciendo es correcto o no? ¿Cuáles serían las preguntas que nos haríamos? Amén. ¿Cuáles serían, Michael? Primero es que si no edificaría mi vida, ¿verdad? Si me va a llevar a la esclavitud. ¿Verdad? Amén, la Si primera. eso que voy a hacer, si eso que voy a decidir, haciendo uso de mi Amén. libertad, me va a esclavizar, Así es. ¿qué debo hacer? Amén. Alejarme de eso, amén. Alejar. Mejor no lo Amén. hago. ¿Verdad? Mejor no, porque eso no me conviene. Lo segundo, Sí, si quiero, puede ser de tropiezo a mi prójimo. si eso que voy a Amén. hacer, aun cuando sienta que no es nada malo y que Amén. tengo la libertad para hacerlo, va a ser de piedra de tropiezo para Amén. otros, Es mejor ¿verdad? no hacerlo. así es mejor abstenerme de eso Abstenerse, amén. y decir, Dios, entiendo que no es lo que tienes para mi Amén. vida. Lo tercero, Sí, lo que quiero hacer será edificante para mi vida. Amén. si no edifica mi vida, me ayuda a crecer, a madurar espiritualmente, Amén. ¿qué debo hacer? De No hacerlo. No hacerlo. No hacerlo. Amén. Aunque tenga la libertad, ¿verdad? Así es. Aunque no haya nadie ahí mirándote, ni el pastor vigilándolo, ni ningún líder, Así ni nada, es. ni papá, ni mamá, ni su esposa, ni nada. ¿Qué uno tiene que decir? No. Eso no me edifica, Amén, así es. ¿verdad? Eso no me bendice. Y lo cuarto, Lo que quiero hacer glorifica a Dios. si lo que estoy decidiendo hacer, si lo que estoy a punto de actuar, glorifica a Dios, Amén. es decir, le da a la mente honra hacia el Señor sentirse gozoso en mi vida. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado ahí por Juan, Amén. el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Y qué fue lo que se oyó en el cielo? Una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Él me complazco, Él me hace Amén. sentir bien, ¿verdad? En Él tengo felicidad. Amén, así es. Dice eso el Señor de Michael. Bueno, y ahí esperamos que sí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y por qué no? No, claro que sí. Amén. 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 Esa Eso es se nota por mi accionar. es la Eso se nota convicción por que mi uno debe actuar, tener en nuestro corazón. ¿verdad? Amén. Eso es algo que uno le queda claro ahí en el interior porque yo estoy buscando, ¿verdad?, en mi vida y procurando hacer lo que sé que a Dios le agrada, Amén, así es. actuando de esa manera. Amén. Entonces, hermanos, este tema es clave en la vida cristiana y es muy importante que lo tomemos muy en cuenta. Amén. Puede hacer uso de su libertad. Vivimos en países donde nos consideramos libres, Amén. ¿verdad? Tenemos libertad de expresión, de movimiento, libertad de elección y un montón de libertades más individuales y derechos y todo lo demás. Así es. Pero si hacemos uso de esas libertades y no lo hacemos con responsabilidad bajo estos parámetros,
estaríamos más que libertad actuando Amén. en libertinaje. En libertinaje. Y las así es. consecuencias siempre llegan. Amén. Es Así ahí es. el problema. Para mí y lamentablemente para mi entorno. Entonces somos llamados a vivir nuestra libertad en Cristo con Amén. responsabilidad, Así es. sabiendo que somos un instrumento de su gracia para bendición de otras personas a nuestro alrededor. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que vamos a tener tiempo de oración. Vamos a ver las peticiones que tenemos ahí mientras Michael va ministrando, ¿verdad? Ahí con la música. Gloria a Dios. De hecho, eso es otra libertad que tenemos. Podemos hoy, ¿verdad?, tener esta transmisión. Podemos hoy compartir este tiempo especial aquí en la presencia del Señor, en su casa. Eso es libertad también. Hay otros lugares que no se puede, ¿verdad? Y es un delito, de hecho. Entonces vamos a orar por las peticiones que tenemos aquí. Hoy casi que la mayoría de las personas son miembros de esta familia espiritual. Yo sé que tal vez hay muchos más, porque normalmente revisamos ahí al final y a veces hay más de 100 personas, ¿verdad?, que ya han visto la transmisión al final del culto. Obviamente no están aquí, la mayoría no vemos los nombres. Así que en algún momento, si usted está conectado y tiene alguna petición, escríbalo para que ahí mi esposita hoy que está detrás de cámara o al que le toque estar ahí pueda verlo, ¿verdad?, pueda identificar que usted está ahí conectado Amén. con nosotros y siendo edificado y bendecido con este tiempo que compartimos. Así que vamos a orar en lo que Michael nos ministra ahí. Gloria a Dios. Y vamos a bendecir el nombre del Señor en esta noche. Señor, te damos gracias por la libertad que en ti tenemos, Señor. Te damos gracias porque la libertad que tenemos en ti, dicho sea de paso, Señor, la ejercemos y somos llamados a ejercerla con responsabilidad. Es una responsabilidad el hecho de los privilegios y bendiciones que tú nos has dado y por ende debo tomarlo muy en serio. Señor, que nuestra vida te glorifique a ti en todo. Que las cosas que actúe, que decida, en las que me mueva, me edifique, me ayude a crecer, traiga bendición a mi vida y a los de los demás. Que ese accionar no nos lleve a terminar esclavizados de conducta, de situaciones, de relaciones tóxicas, que más que hacerme crecer y acercarme a ti, me alejen y me lleven, Señor, lejos de tu presencia. Te bendecimos en esta noche y gracias por esa libertad que hoy tenemos en ti. Venimos también, Señor, haciendo uso de esa libertad para orar, para llegar sin intermediario directamente al trono de tu gracia, por lo que tu Hijo, Señor, oh Jesús, hiciste por nosotros, pidiéndote por tu pueblo y por aquellos que se han conectado también como parte de la familia en otros lugares. Glorifícate, Señor, en esta noche sobre nuestra hermana Margery Villegas. Oh Dios, gracias por esta líder acá de tu casa, por esta fiel servidora tuya. Que tu bendición esté con ella, le acuerpe, le abrace cada día, le ayude con su esposito a salir adelante en sus necesidades, en sus situaciones. Permite, Señor, que ella pueda ver suplidas también sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, glorifícate en la vida de Karen, de Karencita acá, oh Dios, que se conecta hoy con nosotros, de José, de sus hijos. Señor, atráelos ahora que están viviendo cerca. Atráelos no solo de manera online, sino de manera presencial a tu casa y que ellos puedan caminar en tus propósitos conforme han sido llamados hace muchos años atrás. Ayúdales en sus necesidades y sufle conforme a tus riquezas en gloria. Señor, oramos también por estos líderes de tu casa, los padres de Michael, doña Ena, don Luis, especialmente don Luis, que el día de ayer le regalaste un año más. Que tu bendición esté con él, Señor, que le sigas dando vida, pero calidad de vida, para ver tu favor y misericordia aquí en la tierra de los vivientes, Señor. Oramos, oh Dios, por doña Miriam Zelaya, otra buena líder de esta casa, Señor, de la familia espiritual. Ayúdale, Señor, en estos momentos de su vida, que la sanidad, que la mejoría esté con ella en sus malestares, en sus acciones, y que le proveas para todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y le sigas abriendo puertas abundantes aquí en tu casa y alrededor de este lugar para seguirte sirviendo. Señor, glorifícate en la vida de Gregorio, nuestro delegado, Señor, acá en la iglesia, y Pamela Reeser, Señor. Ayúdales a ellos en este tiempo tan complicado que estamos viviendo. Señor, que el pan no falte en su mesa, que tu provisión siga fluyendo a sus vidas y ellos puedan ver todas sus necesidades suplidas y aún para más, conforme te han creído, conforme te han honrado. Señor, bendice la vida, oh Dios, de tu sierva, de mi suegra, Señor, Ana Medina.
Ayúdala ahora que recién cumplió año también. Dale esas energías, síguele supliendo, bendiciendo en todos sus sueños, en todas las situaciones que ella espera en ti. Que seas tú con tu mano de poder, con tu mano de sabiduría, ayudándola con tu dirección en todas las cosas para tomar las mejores decisiones. Glorifícate en la vida de Gladys Rivera, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos permitiste tener esta sierva por acá unos días. Ayúdale ahora, que ella está largo, pero sirviéndote. Que seas tú también bendiciéndole ahí en su lugar, acuerpándole y ayudándole en todas las cosas y usándola como un instrumento útil en tus manos. Gracias por la vida de Jenny Lee, que tú la has traído aquí como parte de esta familia espiritual. Que seas tú glorificándote en sus necesidades, en sus situaciones y usándola como ese instrumento de tu gracia, Señor. Bendice a Enar Carvajal, otra servidora de esta casa. Que sea tu favor y misericordia ayudándole. Enviamos desde aquí palabra, oh Dios, de sanidad, de mejoría para todas sus dolencias, para todas sus situaciones. Que seas tú glorificándote en ella y ayudándole, Padre Santo, en todas sus necesidades y supliéndole conforme a tus riquezas en gloria. Asimismo, Señor, por Juanita Murillo, por otra maestra aquí de tu casa, por su esposo allá, Oscar, Señor, en los estados. Ayúdales en esta problemática que ellos tienen, que ellos puedan, Señor, ver las puertas abiertas conforme a tu voluntad y puedan, Señor, tener la respuesta que están esperando, oh Dios, conforme a tus riquezas en gloria. Suple también para todas sus necesidades. Señor, abre puertas que son tuyas y cierra las que no lo son. Asimismo, clamamos por Ramón Chacón, que seas, Señor, tu nombre glorificado en su vida, en todas las áreas. Ahora que Él se ha estado conectando con nosotros, que tu bendición le acuerpe, le provea y le ayude a mantenerse firme en tus caminos y acercarse a ti, Señor, en todo momento, buscando ese consuelo, Padre. Bendecimos la preciosa familia, oh Dios, de Michael, de Pamela y Emily, que están aquí de manera presencial. Ayuda a este matrimonio joven con su bella princesa, que puedan salir adelante en sus sueños, sus metas, que puedan ver ese favor y misericordia conforme te han honrado, te han creído en todas las áreas de tu vida. Ayúdale, Señor, a ver esos sueños cumplidos como lo has hecho al día de hoy y todavía más. Bendíceles en abundancia a Michael, a Nagrea, a Camila y a ese bebé que viene en camino, ahora que la familia crece. Que seas tú guiándoles, ayudándoles y supliéndole para todas sus necesidades. Y síguelos usando conforme a tus riquezas en gloria, aquí en tu casa y fuera de ella, Señor. Que tú le bendigas en abundancia, Padre. Gracias por nuestras vidas como familia pastoral. Que seas tú, Señor, poniendo tu mano en las necesidades económicas, las situaciones en las que estamos pidiendo, así también en las necesidades de salud. Oh Dios, glorifícate en nuestra vida, trae esa mejoría total de cualquier situación para poder tener, oh Dios, esas energías para servirte como lo hemos hecho y lo haremos hasta el último día de nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor y fidelidad y ponemos, Señor, todas las peticiones en tus manos, aún por aquellos que están conectados y no sabemos sus nombres. Que seas tú glorificándote en sus vidas y trayendo esa bendición, que en primera instancia sea vivir en la libertad que tenemos hoy en ti, que hemos sido llamados a vivir, pero con responsabilidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor y reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te damos a ti la honra y la gloria que solo tú mereces hoy y siempre. Gracias por esa libertad que compraste por nosotros en la cruz.
Hoy en ti somos libres, libres para disfrutar de una relación plena contigo, libres para disfrutar de tus bendiciones, de la comunicación abierta con tu presencia y de todos los beneficios espirituales que hoy tenemos, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre en esta noche y te pedimos que tu paz y tu amor y la comunión de tu Santo Espíritu nos despida de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, hermanos, para los que aquí están y los que están detrás de cámara. Y Amén. nos vemos el domingo. Amén, así Gloria a es. Dios, dándole continuidad al tema de Apocalipsis. Ya estamos casi terminando. Amén, así es. En la segunda mitad del capítulo 19. Así que el Señor les bendiga. Amén. Una bendición estar hoy con ustedes. Amén, bendiciones. Gloria a Dios.